Muy bien, bienvenidos a Plástica Review, donde vamos a revisar los últimos trabajos sobre cirugía estética mamaria de este mes de febrero 2017. Bueno, y empezamos con el Plastic, con un trabajo que de hecho no está en la sección de cirugía estética mamaria, pero que está en la de mama, en la de reconstrucción mamaria, y trata sobre la reconstrucción mamaria con implantes en el plano prepectoral, ¿no? Por Steven Singalov y colegas. Realmente está basado el trabajo en el concepto de Patrick Maxwell de mama elaborada mediante bioingeniería, ¿no? Que realmente consiste en la utilización de implantes de alta cohesividad o sobre rellenados con matrices dérmicas acelulares y con el relleno de grasa, ¿no? Yo creo que lo comento porque puede ser interesante en el futuro como alternativa en aumento de pecho estético, aunque quizás uno de los problemas que plantean este trabajo, que está realizado en más de 350 reconstrucciones mamarias, con muy baja incidencia de complicaciones, pero bueno, sí que mencionan que no lo utilizan en pacientes, por ejemplo, con una escasa cobertura o con unos colajos de piel muy finos, ¿no? Y esto quizás pueda ser un problema en las pacientes que se vayan a realizar un aumento de pecho, porque ya sabemos que estas pacientes en general tienen un índice de masa corporal menor que el de la población general, ¿no? Pero bueno, un trabajo interesante y quizás en el futuro pueda ser una alternativa para el aumento de pecho estético, ¿no? El siguiente trabajo me parece muy interesante, es un trabajo de autor único, Steven Bresnik, y realmente versa sobre la utilización profiláctica de inhibidores del leucotrieno para disminuir la incidencia de contractura capsular, ¿no? Lo interesante es que ha demostrado con más de 1000 pacientes tratados que el Acolate o el Zafirlucaste tiene una ventaja estadísticamente significativa en cuanto a la disminución de contractura capsular con respecto al grupo no tratado con ninguna medicación. Lo curioso del caso es que el grupo al que sometió a un tratamiento con Singulair, es decir, Montelukast, no tuvo diferencias significativas en cuanto a la disminución de contractura capsular. Esto es interesante porque realmente los trabajos iniciales sobre los inhibidores del leucotrieno realmente se hicieron con la Acolate, que parecía ser un fármaco más eficaz. Yo creo que muchos abandonamos la utilización de Acolate por algunos trabajos después que surgieron donde alertaron del riesgo de esta medicación porque había habido casos descritos de fallo hepático fulminante. Realmente pues muchos cambiamos, yo cambié por ejemplo al Singulair buscando esa seguridad porque ahí no ha habido ningún caso con esta contraindicación o con este efecto secundario, perdón. Y lo que él viene a decir en este trabajo es que realmente esos casos descritos con estas complicaciones tan graves de la utilización de este medicamento pues realmente eran en pacientes con comorbidades, ¿no? Con otras enfermedades y que realmente eran casos muy aislados y que no hay que, digamos, evitar el uso de este medicamento pensando en que pueda producirse este problema, ¿no? Quizás sí que recomienda a lo mejor el medir las transaminasas al mes del tratamiento, pero bueno, realmente algo para valorar la utilización del Acolate en vez del Singulair para disminuir la incidencia de contractura capsular. Y bueno, parece que realmente no hay ningún trabajo más interesante en el Plastic de este mes, pero sin embargo lo más interesante del Plastic está de hecho en las cartas a la revista, ¿no? Hay una carta muy interesante de Eric Swanson y una respuesta también muy interesante de Anand Deva de Australia. ¿Sobre qué tratan estas cartas? Bueno, pues tratan sobre la utilización de implantes texturizados, el desarrollo del linfoma anaplásico asociado a implante mamario y el conflicto de interés. Realmente lo que hace Eric Swanson es plantearse una pregunta y es ¿por qué todavía se utilizan dispositivos rugosos, ¿no? Pues después de la evidencia que parece ser que ha surgido con respecto a la asociación entre este tipo de dispositivos y el linfoma anaplásico y además de otros problemas de la utilización de estos implantes como senomas tardíos o rotaciones, etcétera, ¿no? Realmente la respuesta de Anand Deva me ha sorprendido porque lógicamente Anand Deva pues ya había alertado o incluso comentado en su artículo sobre contractura capsular en el Clinics de hace un par de años sobre el que debería uno tener cautela a la hora de utilizar estos implantes texturizados por la asociación que él mismo descubrió con respecto a estos implantes texturizados y el desarrollo del linfoma anaplásico. Lo sorprendente es que menciona en un párrafo
que hay muchos estudios que han demostrado el beneficio de los implantes texturizados a la hora del aumento de pecho. Y luego, ya digo, ponen las referencias todos estos artículos. Lo sorprendente es que muchos de estos artículos realmente son artículos de finales de los 90 que realmente estaban un poco criticados porque utilizaban incluso implantes orosalino en el plano subglandular solamente, y de hecho también referencia a un artículo muy conocido, un metaanálisis de 2006 en el Plastic, comparando implantes rugosos y lisos y con respecto a aparición de contractura capsular, que también fue bastante criticado porque utilizó para su análisis en el estudio estos estudios de los años 90, ¿no? Y de hecho Bill Adams en su artículo de 2009 en el Clinics realmente comenta que no hay evidencias sobre la superioridad de los implantes rugosos a la hora de disminuir la incidencia de contractura capsular. Menciona Anand Deva también en su carta pues otros artículos que son pues todos los estudios core, ¿no?, en las casas comerciales, que a su vez han estado bastante criticados precisamente por este sesgo comercial o de conflicto de intereses de estos artículos, e incluso también por la metodología estadística que emplearon, ¿no?, para llegar a sus conclusiones, ¿no? Incluso algunos autores también comentan que los beneficios de estos dispositivos realmente no es por la texturización, sino porque son de alta cohesividad y lógicamente pues resistirán mejor a los problemas asociados con implantes más blandos que resisten peor la contractura capsular, ¿no? Pero bueno, realmente lo más sorprendente un poco quizás de la carta de Anand Deva, ya digo, siendo uno de los mayores expertos del mundo junto con Bill Adams con respecto a contractura capsular, y llevando él una gran parte de la investigación sobre el linfoma anaplásico y su relación con implantes texturizados. Quizás lo sorprendente es que en el párrafo final de su carta pues comenta que como es evidente que tienen un mayor riesgo de contaminación los implantes rugosos, pues deberían de utilizarse su publicado método de los 14 pasos para minimizar al máximo la contaminación de los implantes. Y quizás uno podría preguntarse pues por qué no, en vez de 14 pasos no son 15, que es uno más el disminuir el riesgo de contaminación, pues utilizando un implante que no tenga tanto riesgo de contaminación, como él mismo dice que sí que tienen los implantes texturizados. Pero bueno, yo creo que son unas cartas muy interesantes. Desde luego Anand Deva sí que comenta aspectos muy importantes, como bueno, realmente que las casas comerciales son fundamentales y la industria farmacéutica es una pieza fundamental de la investigación que se lleva a cabo en cirugía plástica y en todo el ámbito médico, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tienen que poder colaborar estas casas en los estudios de investigación que se llevan a cabo. De nuevo, muy interesantes los puntos que traen estas cartas, y además muy bien traídos por el Plastic en el momento actual, ¿no?, con el comunicado conjunto que ha hecho la Sociedad Americana de Plástica y la de Estética el mes pasado de enero con respecto al linfoma anaplásico asociado a implantes, ¿no?, en respuesta a la carta de la agencia australiana alertando sobre la incidencia más alta de la que cabía esperar de este problema en Australia, ¿no? De nuevo, muy interesante, controvertido, pero desde luego creo que merece la pena leer estas cartas de este mes en el Plastic, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con la Aesthetic. En principio, el primer trabajo que hay en la Aesthetic sobre mama es un trabajo sobre reconstructiva también, es sobre la utilización de implantes de poliuretano en reconstrucción mamaria en 2 estadios, ¿no? Es un trabajo de Stefano Pompei, cirujano plástico de Roma excelente, con una amplísima experiencia en la utilización de poliuretano, y realmente el estudio está hecho sobre 92 pacientes a muy largo plazo, a 9 años, y lo que sorprende es una incidencia pues muy baja de contractura capsular, ¿no? La contractura capsular global está en torno a 8%, y cuando se estratifica por grupos radiado y no radiado, pues sorprende también la baja incidencia de contractura capsular en el grupo radiado de solo pues un 10 y pico por ciento, comparado con el no radiado de tan solo 5%, ¿no? De nuevo, interesante en este tipo de pacientes que requieren una reconstrucción mamaria con radioterapia, pues quizás sea interesante valorar la utilización de este tipo de dispositivos. Hay otro trabajo sobre lipoinfiltración en mama, lo voy a discutir en la sección de medicina estética
estética y tratamientos mínimamente invasivos, porque versa más sobre la metodología de infiltración de grasa y de cómo se extrae en cuanto a la supervivencia de la grasa, más que realmente sobre cirugía estética de la mama en sí. Sí que hay dos trabajos más de mama en el Aesthetic Surgery Journal y los dos tratan sobre el pezón. Uno es sobre reconstrucción de pezón y el mantenimiento a largo plazo de la proyección. Un trabajo muy interesante y realmente, bueno, pues evidencia lo que muchos sabemos ya, o todos sabemos ya, que es muy difícil mantener a largo plazo la proyección del pezón después de hacer una reconstrucción post-mastectomía, ¿no? El siguiente trabajo, de hecho, es una carta de Erik Swanson, de nuevo, dirigida a un grupo holandés cuyo autor principal, de hecho, es un estudiante de medicina, Ben Eyck, estudiante de la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Y realmente versa sobre la utilización del pezón como marcador de ptosis mamaria, ¿no? Este grupo holandés había propuesto en un trabajo previo una clasificación de ptosis mamaria y Erik Swanson critica que realmente es muy parecida a esta clasificación a la de Renault y que el pezón pues, no es un buen marcador para evaluar ptosis mamaria. Yo creo que ambos realmente defienden muy bien sus argumentos en las cartas y yo creo que merece mucho la pena leer estos trabajos. Muy bien, pues eso es todo en cuanto a cirugía plástica estética de la mama para este mes de febrero. Espero veros el mes que viene para comentar las últimas novedades en cirugía de mama. Muchas gracias.